Pluviómetro Legal es un programa desde la ciudad más lluviosa de Chile y junto a ti mediremos la cantidad de agua caída en materia legal. Es un programa para la comunidad regional y nacional y es presentado por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile. Pluviómetro Legal es conducido por los académicos Alberto Codú y María Elisa Morales. Hola queridos amigos y amigas de Pluviómetro Legal, bienvenidos y bienvenidas al quinto capítulo de esta segunda temporada, Beto, ¿qué tal? Aquí, con frío, pero bien, con mucho frío como en la hora polar de todo el país, pero ansioso de comenzar con el tema de hoy porque es súper importante. Vamos a hablar del derecho al olvido oncológico, un tema que afecta a tantas personas, como que hoy en día uno siente que todo el mundo tiene cáncer, es como que aparece muchas personas, sí, por todos lados, ¿cierto? El cáncer se ha convertido en una de las principales causas de muerte a nivel mundial. De hecho, en 2019 hay datos que dicen que era la primera causa de mortalidad a nivel mundial, y incluyendo a Chile, ¿no? Entonces, por ejemplo, sobre todo muertes de personas antes de los 70 años. Y yo he escuchado hartas estadísticas que hablan de cómo ha aumentado el cáncer en personas jóvenes, sí, a personas a las que les queda mucha vida por delante, ¿no? Es decir, no es ya solamente una enfermedad que se asocia a personas que están como en la tercera edad o que son personas mayores, sino que jóvenes. Entonces, claro, cómo aprender a vivir con esta enfermedad y cómo enfrentar estos temas. Claro, esos son desde el punto de vista legal. Sí. Vamos a abordar ese tema porque, bueno, en febrero de este año se publicó la ley 21.656 que modifica la Ley Nacional del Cáncer, estableciendo el llamado derecho al olvido oncológico, que es un nuevo derecho a favor de las personas consumidoras, en tanto consumidores de seguros y asegurados también. Así que bueno, vamos a revisar este tema. Claro, ¿qué significa el olvido oncológico? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué cambios? ¿Cuáles son las novedades que nos trae esta ley? Todas estas preguntas y otras más nos responderá nuestra invitada de hoy, la profesora Francisca Román. Ella es abogada de la Universidad de Chile y profesora de la misma Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, y además es of counsel de PSLG. Ella es especialista de abogados, ¿no? Ella es especialista en derecho de seguros, profesora de los diplomados más importantes además en esta disciplina, y además integrante del comité de expertos del Colegio de Abogados en materia de seguros. Bienvenida, Francisca, ¿qué tal? Un gusto tenerte acá. Hola Alberto, hola María Elisa, ¿cómo están? Y muchas gracias por la invitación. Sí, tal como decías tú, Alberto, tristemente interesante tema, sobre todo porque efectivamente afecta a personas cada vez más jóvenes, que tienen altas posibilidades de recuperarse, y que por lo tanto enfrentan una sobrevida que desde el punto de vista de la salud es auspiciosa, pero que tiene todas otras componentes y otros aspectos que tienen que enfrentarse, entre ellos aspectos financieros, que son aspectos en los que la técnica jurídica puede ayudar, y para eso efectivamente está este derecho al olvido oncológico. Claro. Sí, Francisca, bueno, bienvenida también, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, y partamos entonces conversando desde lo más básico, si te parece. ¿Qué trata la Ley Nacional del Cáncer y cuál es el objetivo de esta modificación que ha introducido la Ley del Olvido Oncológico? ¿Qué es lo que se modifica precisamente? A ver, la Ley Nacional del Cáncer trata, en términos bien macro, sobre la implementación del Plan Nacional del Cáncer. ¿Ya? Es una ley que cuando uno la mira, no es una ley que esté pensando en un tema del consumo, sino que más bien está pensando en una implementación de una política nacional de salud, ¿ya? Aquí, en cambio, lo que se está haciendo es que se está introduciendo una reforma que más bien corrige, ¿ya?
una derivada que el Plan Nacional del Cáncer no pensó y que tiene que ver más bien con la de un paciente recuperado de este padecimiento, que lo que hace es que enfrenta ¿ya? Una discriminación de una enfermedad que ya terminó. ¿Ya? Y esa discriminación fundamentalmente tiene que ver con un aspecto de su vida que es un aspecto financiero. ¿Ya? Que tiene que ver en lo fundamental con el acceso al crédito, ¿ya? Y con las condiciones de aseguramiento, ¿ya? Aun cuando efectivamente la reforma, ¿ya? Que se hace a través de la incorporación de un artículo 8b a la ley del cáncer, no lo dice, no lo limita, pero ahí es donde está enfocado realmente la discusión. O sea, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de esto. Ya, oye, y cuéntanos, Francisco, un poco sobre el olvido oncológico, porque cuando en las facultades de Derecho hablamos del derecho al olvido, o cuando hablamos del olvido, al tiro lo asociamos con la protección de datos personales. Por ejemplo, cuando uno tiene el derecho de exigir la cancelación de datos caducos, por ejemplo, o de datos que uno asume que el responsable no tiene título legal para hacer, o típico el caso del no me molesten, ¿se acuerda de ese, María Elisa? Como que uno puede en el CERNAC decir, oye, yo no quiero que mis datos estén en esta base de datos. Ahí es cuando uno, en el fondo, yo asocio el olvido cuando uno pide, por ejemplo, esta jurisprudencia que hay de repente de que personas piden que se desindexen de los motores de búsqueda, por ejemplo, noticias antiguas relacionadas a un crimen cuando las personas fueron absueltas finalmente, etcétera. Hay una serie de cuestiones, pero pensemos en un caso concreto, ¿no? A ver, si he tenido cáncer con anterioridad y me recuperé, ¿qué es lo que tengo que hacer hacia el futuro? ¿Cuál es la información que no me pueden solicitar y que me imagino yo no tengo obligación de relevar si es que voy a contratar un seguro de salud o de solicitar un crédito, por ejemplo? A ver, lo primero que yo diría es que la ley no dice lo que es el olvido. O sea, no hay una definición. No hay una definición de lo que es el olvido oncológico. ¿Ya? Así que yo diría que esa es una primera cuestión. Ahora, también, como dices, que es más o menos obvio, ¿ya? Que uno el olvido lo asocia a un dato, o sea, para que haya un derecho al olvido, algo tengo que tener que olvidar, ¿ya? Y obviamente que si estoy en el contexto de el dato oncológico, ¿ya? Estoy en el contexto de un dato que desde ya es un dato sensible, porque es un dato de salud. De acuerdo a la ley 19.628, claro. Exacto, o sea, ya estamos en el contexto de un dato que ya tiene una calificación jurídica previa, ¿ya? Que es un dato sensible, ¿ya? Por lo tanto, aquí estamos hablando de una protección adicional, ¿ya? Que es respecto de quienes tú ya tienes la obligación de desclasificar un dato sensible. ¿De quién te puede pedir este dato sensible para efectos de celebrar un determinado contrato? Ahí es donde la respuesta es más o menos obvia, y de hecho tú me la diste la diste al propio momento de proponer el ejemplo, un seguro de salud. Claro. Y bueno, ahí es donde está lo que es relevante. ¿Y qué seguro de salud? El seguro de salud más evidente, claro, ¿ya? Que el ISAPRE. La ISAPRE. Ajá. Y en el caso hipotético de que me pidan igual este dato, que eso es muy muy probable, porque bueno, todos estos contratos están regulados por cláusulas generales, pólizas, que son cláusulas generales, ¿cierto? Contratos de adhesión al fin y al cabo. ¿Qué pasa si entonces me piden igual este dato? Por ejemplo, si estoy tratando de contratar un seguro y después de que me recuperé del cáncer, ¿cierto? Intento contratar un seguro de salud y la aseguradora igualmente me pide antecedentes relacionados a esto. ¿Qué puedo hacer? A ver, yo quiero pensar que confío en el sistema, y yo tiendo a pensar que sobre todo en los mercados regulados y con un regulador fuerte como es la Comisión para el Mercado Financiero, ¿ya? Los entes regulados tienden a cumplir, ¿ya?
Uh-huh. De verdad lo digo como un agente que juega en el sistema y que confía en el sistema, ¿ya? Ahora, incluso teniendo confianza en el sistema, lo que sí creo, ¿ya? Es que la ley tiene problemas que van a hacer que incluso quien quiera cumplir, uh-huh, ¿ya? Tenga problemas para cumplir. Okay. ¿Ah? 5 años, ¿desde cuándo? Desde que haya un término de un tratamiento radical y que no hayan recaídas posteriores. Eso dice la ley. A ver, aclaremos un poco eso, entonces, porque entonces la prohibición, porque en verdad no es un derecho al olvido oncológico, más bien es una prohibición de pedir un determinado dato. A ver, y de pedirlo y de ocuparlo, porque muchas veces tú ya tienes el dato como asegurador. Claro. Uh-huh. O como clínica. O sea, muchas veces el dato ya lo tienes y lo único que puedes hacer es abstenerte de usarlo. Claro, entonces es la prohibición, o sea, la prescindencia de uso del dato. Claro. ¿Para qué? Bueno, para efectos de calcularte una sobreprima, perfecto. O sea, a veces el dato incluso el contratante ya lo tiene. Claro. ¿Y entonces esta ley vendría a prohibir el uso de ese dato? Claro. Eso es. Una prescindencia de uso. Ya. O, una prescindencia de pedirte el dato si es que tú no tienes el dato. Claro. Cualquiera de esas dos conductas está proscrita. Exacto, hay una serie de conductas proscritas tendientes a obtener o utilizar el dato, que tiene que ver con una, voy a decirlo en términos más amplios, información clínica oncológica. Perfecto. Uh-huh. ¿Ya? Ahora, el problema es cómo computo este plazo, que cuenta desde el término de un tratamiento radical, que además no tenga una recaída posterior, cuando además todos sabemos que no cuesta nada hacer informes médicos que relacionen cualquier condición médica, claro, con un potencial, o sea, con un cáncer que haya tenido, de modo tal que en realidad nunca haya una recuperación total de una condición oncológica. Uh-huh. Perfecto, entonces claro, el problema va a ser desde cuándo se contabiliza el plazo, es decir, cómo se interpreta recaída, cómo se interpreta el tratamiento. Hubo ahora recientemente, de hecho el 15 de abril, de la Superintendencia de Salud ya interpretó lo que entendía como tratamiento radical, como la finalización de un tratamiento radical, ¿ya? Y dijo que era un tratamiento curativo, ni paliativo ni preventivo, aquí curativo. Tenemos resuelta la primera pata. Uh-huh. O sea, claro, no tenemos resuelto el problema, ¿no es cierto?, de la recaída. Claro. Y yo creo que el problema por demás más difícil. Sí, el más complejo. Sí. O sea, claro, el ente regulador que tiene potestad de administrar, o sea, de interpretar administrativamente la ley, ya aclaró la primera parte, es decir, desde cuándo o sea, el primer hito, desde cuándo contabilizar el plazo, pero el problema va a ser qué es lo que pase con las recaídas o con las eventuales recaídas, ¿no? Es decir, cómo se va a interpretar, si acaso cualquier condición médica se interpreta como recaída, entonces esta prohibición no va a tener mucho efecto, ¿no? Esa sería entiendo que si se acredita de alguna manera por el asegurador que hubo recaída, no tiene la proscripción, no aplica. Claro, exacto. No aplica. Puede usar el dato, puede elevar primas, en el fondo va a seguir estigmatizándose en el fondo puede establecer todo tipo de conductas, y aquí voy a poner un entre comillas, discriminatoria. Exacto. Claro. ¿Ya? Que esa condición clínica oncológica justifique, por eso pongo el entre comillas en la discriminación, claro, porque precisamente sí, se justifican en esa condición clínica oncológica que el paciente presenta, básicamente porque es un aumento del riesgo. Claro, de eso se tratan los seguros, ¿no? Por supuesto.
Eso es lo que cuantifican y eso es lo que determina los precios y los montos de las primas, finalmente. A ver, y por eso digo, si en ese sentido las leyes del biooncológico tienen un sentido. Y el sentido es contestar una pregunta que no es individual, sino que es colectiva, y es ¿hasta cuándo vamos a entender, ¿ya?, que este riesgo de recaída individual lo vamos a distribuir como un riesgo individual y no como un riesgo colectivo? Claro. O lo vamos a mutualizar, por decirlo así. Bueno, sí, pues. ¿Ya? Si es que vamos a tomar esa decisión, porque esa es una decisión que también se puede no tomar. ¿Ah? Y la pregunta sobre lo del bio un poco responde a eso. Claro. Oye, pero además me imagino que hay una obligación de eliminar los datos si es que pasan esos 5 años, ¿o no? No, ninguna. Hay un gran problema de la ley entonces, porque finalmente igual esos datos en alguna parte estarían disponibles. Porque uno imagina. No, porque si tú tenías una obligación de no establecer una condición contractual discriminatoria, ¿qué te importa si tienen datos? Claro, al final eso no es lo relevante. Porque en materia comparada, en protección de datos, existe en algunos casos obligaciones de eliminar datos caducos o datos sensibles que potencialmente pueden llevar a infracciones, ¿no? Pero claro. Oye, y hablando de... pero comparto que no habría sobrado. Claro, no habría sobrado. Ajá. Sí. Claro, y además uno diría que la industria de seguros que está tan digitalizada, eventualmente, estoy pensando en el caso más hipotético, que uno puede hacer inferencias a partir de datos que no tienen conexión directa con el cáncer, pero que uno puede decir, personas que tienen cáncer usualmente hacen este tipo de trámites, aunque no estén conectadas con la enfermedad directamente. No, por ejemplo, que las personas con cáncer... Ahora, eso desde un punto de vista de un cálculo macro. Claro. ¿Por qué sería un problema? Digo, estoy aquí no... Como, ¿por qué sería un problema actuariar porque, por mejor ejemplo, los riesgos? Porque, por ejemplo, eso podría ser un factor que en el algoritmo, estoy entrecomillando acá, haga que a las personas con cáncer o que hayan tenido cáncer se les cobre una prima mayor o que tienen una tasa de interés mayor al momento de acceder a un crédito, a pesar de que no se utilizó el dato que tiene un vínculo directo con la enfermedad, sino que, o sea, claro, porque uno dice el Big Data y los algoritmos en general funcionan a partir de inferencias, ¿no? A partir de datos que quizás no tienen una conexión con el cáncer. Bueno, quizás me estoy yendo un poco, yo entiendo tu punto. Lo que pasa es que yo pienso, pero esta es una creencia bien personal. Yo creo que la industria aseguradora en general funcionaría de una manera óptima si pudiera tarificar del mejor y más transparentemente los riesgos. Claro. ¿Ya? Y por lo tanto pudiera atribuir de la mejor manera lo que y llevar a prima a esos riesgos. Claro. No, claro, entiendo, o sea, entiendo perfectamente que esa es la gracia del seguro, es justamente eso, ¿no? Tener información lo más precisa posible para poder generar el precio óptimo, ¿no? A pagar en una determinada póliza, pero claro, yo creo de hecho, lo peor que le puede pasar al sistema es que unas líneas de negocios comiencen a subsidiar a otras. Claro. Sí, no, entiendo perfectamente. Pero claro, yo le decía, como en la era del Big Data, me imagino que la industria del seguro puede, por ejemplo, hacer inferencias, por ejemplo, a partir de la conducta que tienen personas con cáncer, pero que no se relacionan directamente con el cáncer, claro. Por ejemplo, tipos de gasto o tipos de cuántas veces solicitan reembolsos, etcétera, ¿no? Pero eso no está regulado, chica, ¿cierto? Perdón, Francisca. Tengo que aclarar que con la Francisca somos amigas y le llamamos de cariño. Transparentemos esta situación. Transparentemos, por favor, los conflictos de interés. Digámoslo. Me siento como que hay que salir del closet. Sí, transparentemos los conflictos de interés. Francisca. Sí. Eso que dice, bueno, eso como una de ley eferenda, así como tarificar, como dice la Francisca.
ciertas como riesgos, conductas, indicios que podría estar dentro de esta ley, pero que entiendo que no lo está, ¿cierto? O sea, en esta ley no está ni siquiera considerada la destrucción de la información. Claro. Que ya no se ocupa ni que hay prohibición de ocupar. Uh-huh. Pero en la ley de en la modificación a la ley de protección de la vida privada, que va a crear la nueva agencia de protección de datos, Uh-huh. y en el proyecto de ley de inteligencia artificial vienen algunas cuestiones que yo creo que van a ser bien relevantes para la industria de seguro y que se relacionan con este tipo de obligaciones. Pero bueno, eso quizás lo dejamos para otro programa. Sí, para tu programa. Sí. Sí, dejémoslo para otro programa. El programa de inteligencia artificial. Ahora, probablemente esto entre como dato sensible. Claro, porque eso seguro. sí va a ser un dato Sí, sensible, eso de todas maneras. Uh-huh. Oye, ¿y qué pasa, Francisca, con la vigencia de esta ley? ¿Qué pasa con los contratos financieros que ya están vigentes, ¿no? O que ya están suscritos? ¿Sufren alguna modificación? Como tú dijiste antes. No, esta ley tiene efectos estándares, digamos. Ya. No tiene efecto retroactivo, tampoco tiene regla de vacancia legal, por lo tanto solamente cubre los contratos suscritos desde la fecha de su promulgación, 13 de febrero del 2024 en adelante. Ya, claro. Perfecto. Ok. Y algo muy importante, Francisca, ¿quiénes son los obligados con esta nueva ley de olvido oncológico? ¿A quiénes va dirigido? ¿Qué tipos de contratos van a quedar sujetos a estas normas? A ver, la ley no dice nada, ¿ya? Tan nada dice que en realidad, aun cuando en la historia de la ley algo se refiere a los consumidores, ¿ya? Financieros, al final no hace ninguna referencia a tipos de contratos específicos ni de contratantes específicos, por lo tanto, Claro. rige para todo tipo de contratos, ¿ya? Financieros o no, pero obviamente que el foco está pensado en contratos de tipo financiero, ¿ya? Y por lo tanto también a todas las partes que celebren ese tipo de contratos, ¿ya? No necesariamente consumidores. No necesariamente consumidores, tampoco necesariamente compañías de seguros, tampoco necesariamente bancos, tampoco necesariamente, o sea, no limita, pero naturalmente, ¿ya? Está pensando en todas esas personas que nosotros estamos pensando, y a quienes sí sin duda se está refiriendo a quienes tengan la calidad de consumidores, porque hay un reenvío específico desde el punto de vista de las acciones, ¿ya? O sea, del procedimiento al procedimiento de la ley 19.496. Si es un reenvío específico solo al procedimiento, o sea, a los procedimientos individuales, colectivos, etcétera, es una cosa, o si además es un reenvío a las sanciones, o sea, a las multas. No está Wow, especificado. De la pura letra parece que el reenvío es puramente procedimental. Solo procedimental. Eso es lo que parecería de la pura letra, pero no tiene demasiado sentido, ¿ya? Porque es un reenvío que igual es asimétrico, porque en el fondo esta es una reforma que se hace a la ley del cáncer, ¿ya? Claro. Que es una reforma que en el fondo está pensada como cuyo bien jurídico protegido es la salud. La salud. ¿Ya? Y aquí, en cambio, en esta reforma que introduce ese artículo 8 bis, ¿ya? No está pensada, el foco, ¿ya? Ya no es un paciente, el foco es un consumidor. Uh-huh. Te Oye, capto. y esto es muy curioso porque la ley 19.496 en el ámbito de aplicación excluye expresamente a la seguro de salud. Entonces aquí estaríamos en una situación Es como un... excepcional. Sería como... Sí, es como un catch-22, así como un... aquí sí lo vamos a como aplicar. diríamos los abogados del seguro, como una contrainclusión. ¿Una contrainclusión sería esto? ¿Cómo lo vamos a Sí, interpretar? una cosa muy rara. Eso es como una jerga de los expertos en seguro. Porque ahí le abrimos la puerta a muchas otras disposiciones, como por ejemplo, y en este caso sería especialmente aplicable la regulación de cláusulas abusivas.
Bueno, pero sí, de hecho lo es. De hecho, esa es. Eso es. Aquí claro. hay dos maneras. Aquí de hecho, el 8.000 lo que dice, mira, aquí hay dos maneras de proteger, ¿ya? O de cautelar este objeto, que es esta forma de no discriminar, ¿ya? La primera, ¿ya? Voy a declarar nula toda cláusula efectivamente discriminatoria, ¿ya? A quien se ha recuperado de este cáncer. Claro. ¿Ya? O sea, a quien ha finalizado este tratamiento radical y que no ha tenido esta recaída del cáncer. Y la segunda es que voy a prohibir solicitar esta información Claro. clínica oncológica dentro de estos mismos plazos. Y la infracción de estas dos formas específicas de regulación van a ser canalizadas vía los procedimientos de la ley 19.496. Y así de laxo lo dice. O sea, vía... Claro. Y lo dice, y lo que quiero decir es, en el fondo, le introduce a un cuerpo normativo que no está pensado para el consumo las herramientas de la 19.496. Claro. O sea, a ver, para entender mejor, o sea, hay que recurrir a la competencia de los jueces de policía local, ¿no? Pareciera que sí. Así es. Sí, pero sin perjuicio de que también podría haber una acción de interés general. Obvio, recurso de protección, CERNAC, me imagino que van a haber... Así es, pues. Sí. Y va a haber litigación ante la CMF, me imagino, o que va a haber reclamos administrativos ante la Comisión de Mercado Financiero. Cuando salga la Agencia de Protección de Datos, seguramente van a haber... Triple competencia, entonces. O sea, va a haber una fragmentación pero de vías de enforcement. A ver, bienvenido al mundo de los seguros, señores. Sí, pues, así es. Como todo mercado regulado, ya tenemos, y aunque ninguno regulador le guste, efectivamente a ellos siempre tienen que decir, porque siempre tienen, no quiero decir jurisdicción, pero digamos, ellos tienen facultades administrativas, claro, en virtud de las cuales emiten pronunciamientos en virtud de procedimientos administrativos sancionatorios. Claro, y para ir cerrando, Francisca, ¿crees que esta ley es suficiente? Yo creo que ya hemos comentado algunas cuestiones, pero tú que tienes harta experiencia en el tema, en el área financiera y en el área de seguro, en estos mercados regulados, como ya señalaste, y con esta fragmentación, ¿crees que esta ley da una protección adecuada o nos falta todavía? ¿O ¿Cómo avisoras tú el futuro? Si vamos a tener que invitarte de nuevo de aquí a un tiempo más para evaluar la implementación de esta ley, ¿qué es lo que...? A ver, yo te digo que a mí en general me hubiese gustado partir quizás más conservadoramente. Creo que habría sido más razonable acotarlo al ámbito de los contratos que correspondían, que eran los contratos de seguro, claro, de salud particularmente, y a los contratos financieros propiamente tal, ver cómo funcionaba ahí, qué deficiencia, qué virtudes tenía ahí, para ver. Y por ahora habrá que ver. Yo creo que sí es un buen avance, y sí creo que era algo que necesitaba, a la luz sobre todo de las primeras reflexiones que hicimos, que es una regulación extraña y un poco asimétrica, lo es, pero bueno, no todas, o más bien la mayoría de nuestras regulaciones, sobre todo en la percha, son asimétricas y asistemáticas. Y con la mayoría vivimos, o más o menos vivimos relativamente bien. Esta no es una excepción a eso. Habrá que ver cómo funciona el tema, yo diría, de cómo se implementan las opciones a través de esta jurisdicción extraña que tiene, y los abogados que vivimos en el mundo de los seguros sabemos cómo vivir con estas múltiples jurisdicciones que tenemos, así que ya lo creo. No hay problema. Ya lo creo, Francisca. Sí, no. Pobres jueces de policía local que le siguen dando competencia y además encima no tienen recursos, algunos en comunas más chicas, que es terrible, porque administrativamente dependen de las municipalidades. Eso es lo más
Lo más impresionante. Y ellos solo quieren volver a ver sus temas vecinales. Mira, no estaría tan segura de eso. Yo conozco... Sí, hay algunos que son muy motivados. Local, muy motivados, sí, pero bueno... Francisca, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias por la invitación. Sí, pues, muchas gracias. Muy bien. Sí, y vamos, mucho. Yo creo que cuando ya pasa un tiempo y esta ley, como dice Beto, se implementa, vamos a tener que volver a evaluarla y ver cómo han dado las litigaciones y dónde en qué se vio, qué resolvieron los jueces. Más pega para los abogados de seguro, entonces. Por supuesto. Bueno, muchas gracias y queremos entregarte para que la gente sepa, la Francisca en este minuto está en Santiago, nosotros en Valdivia. Francisca está hablando con nosotros vía Skype, así que si es que notan alguna... Pero igual hace frío allá, así que por lo menos compartimos eso con el sur en este momento. Eso sé. Hay una leve diferencia en el audio y esa es la razón, y así que te vamos a enviar regalitos de una de nuestras auspiciadoras, que es Roberta, que es diseñadora valdiviana. Así que luego me das tu dirección para enviarte el regalito que te tenemos en agradecimiento. Hoy. Muchas gracias. Me gustan los regalitos. Gracias, Francisca. Te pasaste. Gracias, Francisca. Nos vemos Muchas pronto. Gracias. Y síganos en nuestra cuenta Pluvímetro Legal en Spotify, en Apple Podcast y en Instagram. Eso. Hasta pronto. Chau. Pluvímetro Legal es patrocinado por Radio UH, Malicia, Banda Valdiviana, DER Ediciones, la editorial puente entre la academia y el ejercicio práctico de la profesión. Roberta, una propuesta de diseños inspirada en Valdivia. Matt Charles, sin locuras no hay felicidad. Los libros del Gato Caulle, comunidad literaria en Valdivia y el sur de Chile. Café Poiesis, una cafetería de especialidad. Y DOE, el Banco de Información de Chile.